La conclusión es que nunca hemos tenido una entrevista aburrida con Antero Flores Arauz. Les aseguro que esta tampoco va a ser la excepción. Don Antero, gracias por estar con nosotros, primer ministro. Un gusto recibirlo. Gracias por estar con nosotros, además en los estudios. Siempre ayuda esto. Lo primero, antes de entrar a toda la conformación del gabinete y lo que anima a este nuevo Consejo de Ministros, ¿cómo interpreta las movilizaciones que hemos visto esta tarde, esta noche? Hay incluso un nuevo miembro del gabinete que en algún momento lo citaron, que decían que las marchas eran organizadas por Movadef. Yo creo, para hablar coloquialmente, que no hay tanto rojo en el Perú, al menos en Lima. Hemos visto realmente una manifestación, sobre todo de jóvenes, que habría que, insisto, interpretar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están, hacia dónde van? Evidentemente hay un rechazo hacia el Parlamento y usted, como dice, ha asumido este papel con los hechos ya consumados, ¿verdad? Pero ¿cómo interpreta el presidente del Consejo de Ministros esta situación? Qué difícil, te soy franco, porque acá creo que hay un cúmulo de muchas cosas. Yo no descarto lo del Movadef, pero lógicamente en una cosa grande o mediana o más chica, los que incitan son muy pocos. Tú puedes hacer un incendio prendiendo un fósforo. Entonces no es cuestión de magnitud de la marcha en relación con los incitadores. Pueden ser pocos, pero igual pueden hacer mucho daño. Yo creo que acá hay un cúmulo de cosas. Por un lado, algunos que incitan. Por otro lado, mucha gente que se ha sentido tantos meses confinada, tantos meses que no ha podido salir, no ha podido expresarse, no ha podido ir a un espectáculo, no ha podido ir a una playa. ¿Qué te puedo decir? Le quitan encima la movilidad particular los días domingo. En fin, tantas cosas que esto ha sido un desfogue. El desfogue ha sido, dicen que por la presidencia del Congreso, que asumió la presidencia de la República, la salida de Vizcarra, la asunción de Merino. Parte puede ser. Y parte por una cuestión automática, ¿qué te puedo decir? Espontánea, de gente que quiere protestar. Algunos decían, yo estaba escuchando un poco, protestamos por este golpe de Estado. Entonces hay que decirle a la gente que no ha habido golpe de Estado. Lo que se ha cumplido es con la Constitución. Hay una cadena de mando del sistema constitucional que está funcionando en el Perú. Que cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, después de que salió relativamente airoso de un pedido de vacancia, renuncia. Pero no se acabó la cosa. Se siguió, pero así específicamente, milimétricamente lo que decía la Constitución. Por eso te decía que el sistema funcionó. La Constitución, ¿qué te decía? Asume el primer vicepresidente. La sucesión constitucional está clara, pero ¿no le corresponde a la clase política interpretar, digamos, más allá de este malestar? Pues me ha llamado la atención sobre todo la cantidad de jóvenes, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Luego hay que decirles a ellos que ese mismo sistema ha estado funcionando, porque cuando se da la vacancia, asume la línea de sucesión al que le correspondía. Puede gustar o no gustar, pero yo creo que este es un desfogue de todo lo que se ha estado guardando y guardando tantos meses, y después las cosas internacionales que se han visto y que quizás quisieran en alguna medida copiarse. Entonces Chile, por ejemplo, dice. Así es. Por eso yo creo que hay que explicarle a la gente y que lo que tenemos que hacer, que este gobierno, es un gobierno de transición. Esta no es una cosa definitiva. Esto va a estar pocos meses. Lo que va a hacer este gobierno, este gabinete, es administrar lo mejor posible, en plena crisis económica, con recesión, crisis laboral por la desocupación, crisis de una pandemia que no sabes cuándo va a terminar. En fin, son muchas cosas, pero con una propuesta clarísima. Vamos a entregar el poder al quien salga elegido el día 28 de julio. Elecciones en marzo, transparentes y con un Estado que será neutral, por lo menos el gobierno.
El Congreso no puede ser neutral porque tienes muchas bancadas diferentes, etcétera, y cada uno tiene sus, lógicamente, de intereses de que la gente de su partido o su partido lleve candidatos y salgan los más posibles. En el gabinete no. Todos somos independientes, que no tenemos nada que ver con eso, pero tenemos la convicción de que hay que entregar el mando el 28 de julio clarísimamente y que haya transparencia y total neutralidad. Vale la pena que usted remarque el mensaje, don Antero, pero permítame insistir para cerrar ese tema ya, claro. pero ajustando la pregunta. ¿Cómo interpreta entonces el rechazo al Parlamento? Finalmente, usted está aquí sentado por una decisión política que terminó en un relevo, como usted señala, constitucional, pero el rechazo al Parlamento es lo que parece animar sobre todo estas protestas y tenemos que ubicar razones. Es esto, la gente no está pidiendo que regrese Vizcarra, pero hay cierta indignación de la decisión que toma el Congreso de alguna manera abrogarse el gobierno. Y con una cosa además de lo más incómoda, por ponerle algún calificativo, este Congreso, ¿cuándo ha sido elegido? En enero, menos de un año. ¿Y por quién ha sido elegido? Por lo que hoy día protestan. Efectivamente hay una perturbación ahí en términos. Entonces, de nuestro por eso sistema yo insisto, ¿no?, mucho en hacer docencia política, en que la política no es cuestión de predestinados y mesiánicos que llegan a sentarse al Parlamento o al Consejo de Ministros, a un gobierno regional. La política es una carrera, vas subiendo escalones, vas por etapas, vas adquiriendo experiencia en un cargo menor para volcarle en un cargo superior. Y decirle a los partidos, oigan, escojan la mejor gente, y al elector, escoja bien. Si se quejan de que hay parlamentarios que tienen procesos penales abiertos, oigan, ustedes los eligieron. Ustedes sabían que estaba en las páginas web del Jurado Nacional de Elecciones todito la hoja de vida de esas personas. En fin, yo mismo, te soy franco, creo que este es un cúmulo de razones y también de algunos pretextos, pero quisiera, te soy muy claro, reunirme con estos jóvenes, una comisión de ellos, algo, conversar con ellos, quererme enterar un poco más de cuál es lo que sienten y qué cosa es lo que quieren, para ver cómo resolvemos estos problemas, porque el país no puede estar en estas marchas mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque necesitamos hoy día solucionar el tema sanitario, el tema del desempleo, el tema económico. Hay muchas cosas en juego. Interesante esta propuesta de articular algún tipo de diálogo, sería bastante significativo. Para terminar con el tema y amarrando con lo que usted decía de la sucesión constitucional, usted defiende que al final, mal que bien, lo que ha ocurrido acá es que ha primado este orden de sucesión constitucional, no habían vicepresidentes, asume el presidente del Congreso, lo vacan al señor Vizcarra, pero hay un cabo suelto en esa sucesión constitucional que es la famosa incapacidad la vacancia por incapacidad moral permanente. La causalidad de la decisión. La causalidad de la decisión. Y ahora nos hemos enterado que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pide la renuncia al procurador Rosas, que es el encargado de defender esa posición del Estado en términos de pedirle al Tribunal Constitucional dirimir. Y lo que la señora Delia Muñoz, no sé, lo va a confirmar seguramente, es que la posición del Ejecutivo ahora sería retirar esta demanda. ¿No sería bueno zanjar esta situación, que el Tribunal Constitucional nos diga finalmente si la vacancia por incapacidad moral aplicaba para estos casos o no? Igual ya no vamos a retroceder. Pero mira, ¿por qué el Ejecutivo va a retirar esta demanda? Discúlpame, no se ha tomado ninguna decisión sobre el particular. Interesante que nos lo diga también. No, ninguna decisión hasta este momento, que habrá que tomarla así. ¿Cuál será? No me puedo adelantar, porque hay que conversarlo, estudiarlo. Yo mismo, no como primer ministro, sino como abogado, yo creo que hay sustracción de materia, porque esto fue para la primera vacancia en la cual salió airoso el señor Vizcarra, no es para esta siquiera. Y si fuera para esta,
la misma presidenta del Tribunal Constitucional ya dijo que no podía ser con efecto retroactivo y que no podría volver el señor Vizcarra. Eso está claro, pero también sería necesario poder definir el debate constitucional, ¿no le parece a usted? Sí, en fin, vamos a ver y vamos a estudiarlo. Yo no te puedo adelantar opinión, salvo la de abogado, la que tengo en general, porque no he estudiado la demanda, no he estudiado la contestación de la demanda. ¿Lo va a hacer? Pero por supuesto, ahora que ya tengo el gabinete, o ya lo tenemos, el presidente de la República y yo, que hemos trabajado, y en tiempo récord, un día ya tenemos el gabinete juramentado. El presidente juramentó el martes, el presidente del Consejo de Ministros el miércoles, y el gabinete se hizo en 24 horas y ya está juramentado. Eso es indudable. Cuénteme primero, ¿cómo decidió usted aceptar este desafío? En los últimos años hemos conversado, yo siempre, un poco en serio, un poco en broma, yo le decía, ¿cuándo vuelve a la política? Cuando es usted me miraba como si oliera azufre por acá. Usted ha asumido un encargo en una situación muy compleja. ¿Cómo Antero Flores Arauz se decidió? Porque me imagino que la decisión fue rápida. De inmediato, porque una cosa es la situación normal y otra cosa es la situación extraordinaria en que vives. Si yo estuviera, ¿qué te puedo decir? Como en septiembre del año pasado, que se disolvió el Congreso y venía una elección en enero, y me han dicho por todas las bancadas y las agrupaciones políticas, varias de ellas, no te diré todas, porque soy una iluso, pero varias, ven acá, candidatea a nada. Me decían inclusive, que lo hemos conversado en plan de broma, ¿usted va a ser candidato? Ni siquiera la junta de propietarios del edificio de la playa, ni siquiera, nada, no quiero nada. Yo ya me retiré en el 2016, que fui candidato a la presidencia, de lo cual ni siquiera me quiero acordar, pero ya no estoy en la actividad. Estoy tratando de hacer docencia política, de mejorar el país, de buscar que haya moral para la actividad política, en fin, pensar más en mi país. Por eso no quería participar, estaba muy contento siguiendo mi ejercicio profesional, haciendo un poco de docencia política a través de mis artículos, entrevistas, etcétera, ¿sí? Pero cuando estamos en una situación así, ya que se juntan varias crisis en simultáneo y que hay que asumir el reto de entregar a quien sale elegido, pero libremente, el 28 de julio, y que estás en una situación económica desesperada, que ya no tienes ingresos, etcétera, porque lógicamente la situación económica, mejor dicho, la actividad económica no está funcionando. Entonces, tienes mucho problema del país, y que se podían venir incluso estas marchas por la gente que está, algunos desesperados, otros buscan un pretexto, otros no saben por qué. Por eso me gustaría mucho poder dilucidarlo, por eso acepté. Es un reto, es una obligación como ciudadano. Y te soy franco, cuando hemos visto, pensado a quién podíamos ofrecer que nos ayudara, acá está el sitio libre de este ministerio, ven a ayudarnos. Oye, la respuesta ha sido, no te voy a ayudar, voy a ayudar a mi país. Tengo una responsabilidad, ni siquiera histórica ni histérica, responsabilidad con mi patria. Qué bien han reaccionado las personas a las que muchos no le dijeron que no. ¿Hubo pocos que le dijeron que no? Muy pocos, dos o tres, que no era porque no querían tampoco participar, sino tenían contratos que no podían dejarlos de lado en actividad privada, que les hubiera significado un gravísimo perjuicio por cláusulas penales, etc. O el caso de Pilar Macetti, por ejemplo, en salud. Lo entiendo, está no solamente cansada, sino comprometida, pero me ha ofrecido que me va a ayudar en todo lo que pueda. Yo creo en Pilar Macetti, es una profesional de primer nivel y una persona de calidad moral indiscutible. Se respetó el mandato constitucional según el cual el presidente del Consejo de Ministros propone y el presidente aprueba la designación de los ministros, es decir, que es un juego concertado, o por el amor de Dios. ¿Pudo usted armar su gabinete? Por el amor de Dios, ¿crees por un segundo
que Antero Flores Arauz se va a sentar a presidir un gabinete de extraños que no conoce nada, que no ha propuesto a ninguno y que el que corta el jamón lo ha impuesto. No, se ha cumplido exactamente. Yo he propuesto a un montón. El presidente también tenía otros y hemos conversado quién puede ser mejor. Y ahí está, ahí está. ¿Cuál fue el primero? Me imagino que lo primero que pensó fue salud, economía. Sí. Me imagino que esos dos, sí. Ya Abel Salinas, bueno, retoma el cargo. Él ya ha tenido manejo incluso prácticamente ¿no? durante la pandemia, ¿no? Él de estuvo primer nivel y conoce perfectamente las cosas. Y yo antes de preguntarle siquiera al presidente qué te parece, lo conversé con la doctora Massetti. Y me dijo, mira Antero, tienes varios nombres de la gente que sabe. Y uno de esos 3 nombres que me dio era Salinas, que también estaba en mi, ¿qué te puedo decir? En mi propuesta. Y vamos a hacer una pausa y luego nos va a contar cómo llegó al señor Arista para el MEF, que es también una persona con conocimiento de esta cartera. Regresamos con el primer ministro Antero Flores Arauz. Conversamos con el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, sobre las designaciones claves. Entonces, hablamos efectivamente de salud, que en un momento de pandemia tiene que ser lo principal, pero quería cerrar con un temita ahí. Usted ha hablado, ¿no? Nos ha confirmado las conversaciones que tuvo con Pilar Massetti, ha recurrido a alguien que ya había pasado por la cartera, como es Abel Salinas finalmente. ¿Usted no cree que tengo mucha fe a Salinas? Que el manejo de la pandemia en el Perú haya sido el peor del mundo, como lo ha sostenido más de una vez el presidente Murillo? Porque si se iban a quedar con Massetti, tan malo no fue. No, es que hay que distinguir la gestión de Zamora de la gestión de Massetti. La de Zamora fue muy mala. Massetti tuvo que rectificar muchas cosas, pero se encontró ya en caballo que estaba corriendo. No es fácil. Pero ¿por qué fue tan mala la de Zamora? Le recuerdo más que cuando estaba la señora, la predecesora de Zamora, ni bola le decían a las pruebas. Zamora desarrolló todo el tema de las pruebas, en fin. ¿Por qué? Pero en las pruebas, las rápidas, y bueno, en no fin, pero ya se habían comprado, ¿no? Anteriormente. Así pero no servían para mucho. Pero hubo mucho error. Hay un matiz en todo caso en lo que usted me está señalando con respecto a la designación, o bueno, a la continuidad con Massetti. El tema de José Arista. José Arista es un personaje interesante porque él ha pasado por varios puntos de la estructura del MEF, no solamente viceministro, ha estado en el tema de presupuesto, ahora que ustedes tienen que apurar. Así es. Y el SAT. Él ha sido el director de presupuesto. Y tiene la virtud adicional de que ha sido presidente regional o gobernador regional. Conoce la provincia, conoce sus necesidades. ¿Tuvo otra opción antes? ¿Usted pensó en Arista y había trabajado con él? ¿Cómo fue esa decisión? Somos amigos, sé de su capacidad, sé de su ética. Además, pregunté a varios economistas amigos, sabiendo que a ellos no les podía decir porque tenían compromisos, otras cosas, a quién me recomendaban. Y hubo mucha coincidencia entre la gente que le pregunté respecto a las 2 o 3 personas que estaban en el bolo. Y el presidente, confrontando lo que él tenía en cartera y lo que yo tenía, hubo coincidencia de 3 en 2. Bien. No nos vamos a detener en cada ministro, pero sí hay algunos importantes. Uno es Fernando D'Alessio, ¿no? Que va a Educación, otro es Delia Muñoz, que va a Justicia. ¿Y por qué menciono a los dos? Hay quienes señalan, hay dos puntos que se han tocado mucho a partir de su designación. Uno, hasta sus críticos han reconocido la trayectoria democrática de Antero Flores Arauz. Pero esos críticos también han dicho, pero se ha vuelto muy conservador en los últimos años. Y hay algunas designaciones que reflejan ese acento. Cuénteme. ¿A qué le llamas conservador? Muy de derecha, por ejemplo. Discúlpame, conservar las cosas buenas, conservar la Constitución, querer que el país se desarrolle, considerar que para que haya bienestar hay que tener trabajo, para que haya trabajo hay que tener inversión, que la gente que va a la política tiene que ser honesta, que hay que mantener la juridicidad en el país, que hay que respetar las sentencias. Si eso es conservador, te soy franco, soy súper conservador. ¿Y no hubiera sido bueno centrarse por ese lado? No, digamos, porque eso es lo que yo creo. Exacto. Y nadie me podrá decir que estoy equivocado en eso. Yo no soy caviar. Quiero conservar las cosas buenas de mi país.
pero digamos, dadas las circunstancias, ¿no hubiera valido la pena abrir un poco el espectro? Discúlpame, yo quiero la gente que está convencida de que esto es una administración provisional, esto es un tránsito de muy pocos meses, que en la situación económica que estamos ni siquiera puedo hacer grandes transformaciones, tengo que administrar bien, este es un gobierno de transición. Bien, bien. Vamos a regresar luego a unos miembros del gabinete para que nos dé el tiempo, pero es fundamental preguntarle cómo va a ser la relación con el legislativo, que es otra de las grandes preocupaciones. Si usted me acaba de definir exactamente cómo piensa política y económicamente ahora mismo. Así es. ¿Usted va a apoyar que se perfore el sistema de AFPs? ¿Usted va a apoyar el tema de la ONP, que varios de los congresistas durante el debate de la vacancia, que terminó con la vacancia de Vizcarra, lo pusieron sobre la mesa, casi como diciendo mi voto va con la vacancia, pero con la ONP al lado? ¿Qué va a hacer usted al respecto? Quiero ser lo suficientemente lúcido para entender las cosas. Tú tienes por un lado la ONP y por otro lado las administradoras privadas, las AFP. Para las AFP ya hubo un consenso entre la administración del señor Vizcarra, que acaba de terminar, con la ministra María Antonieta Alba, que se han reunido en el Congreso. Han llegado a una fórmula de consenso en que también ha intervenido el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Bancos. En consecuencia, si ya hubo ese consenso entre Ejecutivo, Legislativo, BCR y Superintendencia de Bancos, yo no voy a ser más papista, y el presidente menos. Ya hay un consenso, mi opinión es seguirlo. Por eso es que le hemos dado la documentación a Pepe Arista hoy día en la tarde, porque él tiene responsabilidad como ministro de Economía para ver si lo que se ha hecho es lo adecuado. Si no es lo adecuado, pedir algún cambio, pero ya lo tenemos. La voluntad es que si hubo el consenso, que se cumpla con el consenso. La ONP es una cosa diferente. Ahí no hay fondo individual de las pensiones. Es un fondo solidario. Ahí hay una olla común. Y una olla común sin alimento, vacía. En lo otro tú tienes tus aportes. Acá los aportes que van a esa olla que ya está vacía, los aportes mensuales que se han reducido por la situación económica, no alcanzan para el pago de la pensión mensual a los jubilados. Entonces el Estado es el que todos los meses tiene que cubrir el déficit de la planilla de jubilados. Entonces entendemos que hay mucha gente que cree que hay ese fondo, no hay el fondo, pero que tienes que solucionar alguna forma el día a día y no pensar tanto en un futuro que de repente no llegas. Oye, tenemos que ver cómo le solucionamos a la gente el día a día y no se me muera de hambre. Esta es la triste realidad. Pero sin que eso necesariamente liquide discúlpame, de pensiones o lo rompa. Discúlpame, no hay. Es un cuento lo del fondo de pensiones, no existe, es una olla vacía, como te digo, que el Estado tiene que estar llenándola todos los meses para pagarle a los jubilados. Entonces, esos que no son jubilados y que quieren que eso que se estuvo metiendo a este fondo común me den algo de eso para comer hoy, porque si no, no llego a que me den una jubilación dentro de 5 o 10 años. Oye, hay que entenderlo. Y hay que buscar una fórmula lo menos complicada para el Estado, lo menos, ¿qué te puedo decir?, cara para el Estado, lo menos onerosa, si quieres decir, pero solucionar también a esta gente un gravísimo problema que tiene. Sunedu, usted, como ha dicho, estaba feliz, dedicado a su labor profesional. Usted es un abogado de peso. Así es, porque estoy gordo. No es un litigante conocido, considerado. Y bueno, saltó que su estudio defendía a la Universidad del Señor. En un caso, sí. Y bueno, se ha retirado esta carta que, bueno... ¿Qué carta? La carta pues de Telesub,
¿no? No conozco la carta. Bueno, la carta lo que le estaba diciendo es aplicar la cautelar que había pedido esta universidad y básicamente le decía, oiga, SUNEDU ya no tiene apoyo del gobierno, así que apúrense. ¿Cuál es la respuesta a usted? ¿Qué opina de SUNEDU? Yo no tengo nada que ver con ese proceso. Yo tengo que ver con un proceso, tenía que ver hasta el día de ayer, antes de juramentar como primer ministro, porque soy abogado y tengo todo el derecho de defender lo que me da la real gana y lo que los clientes me piden. Un caso que ya lo he dejado por asumir esta, y es un caso de simplemente lo que creo, que tiene que haber igualdad entre las públicas y las privadas, nada más. ¿A qué se refiere con igualdad entre públicas y privadas? Porque a se les dé una oportunidad más a las públicas les han dado otra oportunidad para que puedan mejorar y darles su licencia, pero no lo han hecho con las privadas. Yo sí creo en la igualdad ante la ley, pero esa es mi posición personal. Ahora no tengo posición personal. No va a impulsar esa posición personal. No voy a impulsar ninguna en todo lo que se refiere a las universidades, porque además he sido abogado de la Asociación de Universidades del Perú, llamada SUP. Me voy a abstener totalmente de cualquier cosa que se trate en el Consejo de Ministros sobre las universidades. Y que nadie vaya a tomar su nombre, ¿no? Porque estas cosas pasan también en política. Desde ahora lo desmiento. Medio ambiente. Usted otra vez acaba de reiterar cuál es su cuadrante político. Habría quienes dicen que los conservadores, en el buen sentido, como usted lo ha descrito, no ven con muy buenos ojos el tema del medio ambiente, y ahora ha también circulado en redes sociales que la nueva ministra de Medio Ambiente, Eliseth Rojas, no había pasado por un CAS, incluso en este sector, por falta de experiencia, aparentemente. O sea, hay quienes señalan que la señora no tiene los suficientes pergaminos para asumir un cargo como el de medio ambiente. ¿Qué nos dice al respecto? De lo que hemos investigado, sí los tiene. Lo que pasa es que hay gente que son ambientalistas. Yo soy ambientalista. Lo que no soy, ¿qué te puedo decir? Es fanático. Yo sí creo que hay que preservar el medio ambiente. Ella también. Y tenemos que preservarlo porque es el futuro del país. No podemos hacer que nos dejen sin medio ambiente. Tenemos el tema del calentamiento global, tenemos la contaminación, tenemos montones de problemas. Pero hay cierto fanatismo en algunos sectores del medio ambiente por el medio ambiente, y que no quieren que exista ningún desarrollo, que no haya minería, que no haya hidrocarburos, que no haya gas, que no se extraigan recursos naturales. Oigan, eso no es posible. Lo que hay que buscar es compatibilizar el desarrollo del país con la protección del medio ambiente. La cosa racional, que tiene que haber fábricas de plástico, por supuesto, pero lo que no se puede es botar los plásticos a los ríos, al mar, a los lagos. Que los humos contaminantes hacen mal a la agricultura, sí, pues hay que poner filtros para que no haya eso. Entonces, compatibilizar las cosas que no impidan el desarrollo, pero sí haya la protección lúcida, lógica. Criterio para Interior y Defensa, que es por supuesto un sector fundamental. En Interior ha retornado un ministro que hace poco estuvo con el señor Vizcarra, ¿no? Salió en algunos cuestionamientos. En el caso de Defensa es un militar, ¿no? ¿Qué primó? ¿Qué primó ahí en esa decisión? La experiencia de cada cual. Y tienen experiencia y conocen el tema, y yo creo que lo van a hacer bien. Como usted dijo, no era hora de experimentar, por ese lado tampoco. Ni loco. ¿Cómo ha recibido el gobierno la invocación del secretario general de la OEA, en términos que, estamos volviendo a un tema que ya hemos conversado hace unos minutos, que el Tribunal Constitucional de alguna manera opine sobre lo que ha pasado, ¿no? o zanje este tema, y de otro lado las elecciones libres que usted ha reiterado? ¿Cómo reciben esta invocación del señor Almagro? No solamente reiterado, con un decreto supremo que hemos aprobado hoy día ratificando la convocatoria. No es bocaminí, decreto supremo adicional. Se ratifica lo que se hizo bien al convocar las elecciones del 11 de abril. La OEA, con toda pulcritud, con toda educación, sobre todo porque además la Cancillería la manejan expertos diplomáticos, y nuestra Cancillería Torre Tagle es de gran nivel reconocido en el mundo,
Educadamente, diplomáticamente, se le ha dicho al señor secretario de la OEA, infórmese bien, señor secretario, porque usted se ha equivocado en esto, en esto, en esto. Hoy día la OEA se está rectificando con otra declaración. La vamos a leer. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente quedémonos con este tema del escenario internacional que primó en su designación de la canciller, y de otro lado, ¿no le da pena lo que nos está pasando en términos de cómo nos miran afuera? Porque evidentemente usted me está explicando toda la letra pequeña, pero el hecho es que afuera nos están mirando con el tercer presidente en 4 años. Volvemos después de la pausa con Antero Flores Arauz. Conversábamos, Antero Flores Arauz, sobre la designación de la ministra de Relaciones Exteriores, que es una diplomática con experiencia, además, y que cumple con lo que usted acaba de señalar de la institucionalidad de Torre Tagle. Pero da pena, ¿no?, cómo nos están mirando afuera, en el sentido de, estamos hablando del tercer presidente en un periodo de 4 años, y a veces parece que, conversábamos del tema de OEA o del secretario general, pero casi ya que los medios internacionales dicen un día más en la política peruana, ¿no? Moisés Naim decía que es más peligroso ser presidente de Perú que estar en la guerra. ¿Cómo usted, que ha estado, ya tiene pues sus lustros, ¿no?, en este plan? Siempre me acuerdo de su paso en la presidencia del Congreso, que amarró también lo que fue el amago de vacancia de Toledo. A usted no le gusta este tema, yo me imagino, pero ¿cómo revertir esa situación? Se dio gran tranquilidad al país y se terminaron, salvo una, con todas las marchas que iban al Congreso todos los días. La única que se pasó fue una del vaso de leche, que con Pedro Pablo lo llamé porque era ministro de Economía, y en 5 minutos lo resolvimos, porque la gente tenía razón. Pero se evitó conflictividad en el país. Pero bueno, estamos como estamos ahora. Como estamos, discúlpame, la gente nos ve como nos vio el Papa Francisco cuando vino. Acuérdate tú que preguntó, ¿qué pasa con este país? Que todos los que han sido presidentes tienen problemas judiciales, penales. ¿Qué pasa? Bueno, eso ni siquiera calmó, ni hizo ver las cosas mejor. Siguieron los problemas. Y si tú te pones a ver, elegimos mal. La gente tiene, y los partidos sobre todo, cuando los partidos presentan candidatos, lo están avalando ante la comunidad y le están diciendo, este es mi candidato, te recomiendo y te pido que votes por ellos y yo los avalo. Responsabilidad. Y 2, el elector. No han caído del cielo, yo siempre insisto en eso. No son hechos por generación espontánea. Están allí en la política porque los han elegido. Entonces hay responsabilidad en elegir mal. Pero adicionalmente hay una tercera. La gente ética, la gente moral, la gente con conocimiento, la gente con expertise, la gente que quiere que el país se desarrolle y que haya trabajo, etcétera. La gente decente éticamente no quiere meterse. Entonces dejas espacios vacíos y se llena con gente que no necesariamente es la mejor. Que tiene gente buena, indiscutiblemente, pero tienes también mucha gente que no debería estar en las posiciones en que está. Y esto no de ahora, ya viene de muchos años. Por eso es que tenemos que hacer mucha docencia política y pedir al elector que mire bien. ¿Bicameralidad? Totalmente de acuerdo. Y mira que en un momento me sedujo la unicameralidad, porque en mi primera gestión, y lo he contado en estos días, mi primera gestión fue en el 90, parlamentaria, y era bicameral, yo era diputado. Y una ley sencillísima, quitarle ceros al Inca, al INTI, y ponerle nuevo sol. Parto de los Montes, 9 meses, ida, vuelta, conferencia, tal. Entonces me sedujo la rapidez del unicameralismo comparado con esta experiencia. Pero luego no ha funcionado. Funciona más la doble cámara si es que pones determinados requisitos, que todos los proyectos entren por una sola cámara, que debe ser la baja. La alta siempre es la revisora, no que entren por la
alta y pueda revisar la de abajo, no tiene sentido. Que tiene que haber atribuciones, además de la aprobación de leyes, muy claras de una y otra Cámara. Una tiene que ser la política y otra tiene que ser la reflexiva. En fin, se gana en seguridad jurídica. Que tiene que haber rapidez, sí, porque en este mundo moderno, en este mundo que todas las cosas son rápidas, que en las relaciones comerciales, que en las relaciones humanas, que todo este tema digital, etcétera, nos ha cambiado el mundo. Entonces no puedes tener pachocha parlamentaria y velocidad sideral en lo demás. Y me dice que usted no va a tener pachocha para ir al Congreso a presentarse. Ninguna. ¿Cuándo va a ser eso? Cuanto antes mejor. Aprox. Discúlpame, voy a ir primero donde cada bancada y conversar con ellos cuando quieren. Le voy a Mira, si pudiera ser mañana, voy mañana. Va a conversar primero con todas las bancadas. Claro, va a hacer una ronda. ¿Qué pasó con un esfuerzo que me imagino que a usted le gustaba como el Pacto Perú? Me parece que se llamaba. Me decían que han estado reuniéndose los actores políticos entre bambalinas también antes de esto de la vacancia. ¿Cómo hacer una... ¿Cuál va a ser su bancada, Antero Flores Arauz? ¿Cómo va a cocinar esa relación con el legislativo? Te cuento. Muy sencillo. Yo he estado en lo del Pacto Perú. Ya. Manejado dentro del Acuerdo Nacional. ¿Por qué he estado? Una entidad gremial me pidió que lo representara en el tema judicial. Entonces hice mis aportes como abogado de las cosas que podrían hacerse. Y ante la demora judicial, ante el exagerado, ¿qué te puedo decir?, carga procesal, en que los jueces, por un lado, no tienen tiempo de resolver la abrumadora carga procesal y por otro lado también se abruman con sentencias kilométricas e innecesarias, yo propuse algo que me lo aceptaron. Vamos no solamente a tener arbitraje de las cosas grandes, vayamos también a arbitraje popular que reduzca la carga en los estrados judiciales. Y me lo aceptaron. No sé si al final, cuando tienen ya que coordinarse la redacción final de todos los 5 grupos que había, se ha seguido eso. Muy no interesante. lo sé. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo tengo que hacer una pregunta porque se la quiero hacer y porque además si no la hago, mis colegas acá me van a vacar. ¿A usted está de acuerdo con que TV Perú transmita las marchas? Mira, tiene que transmitir lo que son noticias. Lo que no debe es exagerar. Pero entiende usted la diferencia en todo caso entre una televisión estatal como se entendía antes y una televisión pública, Discúlpame, que es lo que debe perseguir una democracia. La información es un derecho y una obligación. Derecho del informado y obligación del informante. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esa información no se interprete como estar, ¿qué te puedo decir?, aplaudiendo las cosas que pueden ser nocivas para el país. Gracias, Antero Flores Arauz, por acompañarnos en esta entrevista. Ojalá no sea la única. Lo esperamos. Espero que no me voten todavía y que dure hasta julio. Eso esperamos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También vamos a ir a una última pausa y regresamos para despedirnos.